Bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. Hago este video como continuación al video que hice sobre Agustín Laje y el mal uso del concepto de ideología de género. En aquel video dije que el tema del fenómeno transgénero y la transexualidad era demasiado largo y complejo como para abordarlo con profundidad allí mismo, aunque se tocó el tema. Recomiendo que si no vieron ese video mío lo vean antes de continuar con este, ya que aquí se elaborará con mayor fundamento las ideas allí expresadas. Antes de pensar, quiero aclarar que, como divulgaré sobre temas delicados, tomé la precaución de someter el guión a la revisión y crítica de gente con conocimientos técnicos. Si bien dejaré los agradecimientos en la descripción, quiero agradecer especialmente a la psicóloga, docente y sexóloga Micaela Laurito, quien no solo se tomó la molestia de revisar el guión y revisar conmigo la literatura científica, sino que también colaboró con una pequeña entrevista que podrán ver en este mismo video. Procedamos a analizar el discurso de Agustín Laje sobre la condición transexual y transgénero. Avanzando, Elaine ahora nos dice que la neurociencia ha descubierto bases biológicas para la transexualidad. Escuchemos. Porque según investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro en las personas transexuales y un estudio realizado en la Universidad Médica de Viena y publicado en la reconocida revista Journal of Neuroscience, indica que la transexualidad podría tener una base biológica. La verdad de esto, como dice el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, es que no es más que una hipótesis a comprobar. Es por ello que la propia Elaine, como han escuchado, usa el verbo en potencial. Podría tener base biológica, dice hipotéticamente. Los doctores Meyer y McHugh publicaron recientemente el paper científico titulado Sexualidad y Género en la revista científica The New Atlantis, donde revisando más de 500 estudios científicos al respecto, llegaron a concluir que las correlaciones encontradas entre la estructura cerebral y la identificación trans son realmente muy débiles y que no permiten afirmar científicamente que el transgenerismo sea innato, sino que esta condición parece explicarse mucho mejor a partir de factores psicosociales, donde las correlaciones son mucho más fuertes. Este es un claro ejemplo de propaganda pseudocientífica. Laje aparenta a rigor mostrándonos una aparente evidencia científica que iría contra el consenso de que la condición transgénero posee factores psicobiológicos. ¿Pero es este artículo citado evidencia científica confiable? La respuesta es que no. Dicha publicación no fue publicada en un journal especializado de prestigio, sino en una revista divulgativa e informal de tecnología y sociedad que carece de revisión por pares. Esto es, la revisión de un grupo de expertos antes de la publicación, procedimiento académico necesario para mantener los estándares de calidad. Por eso es discutible decir que es un paper o artículo científico, sino más bien es un largo artículo de opinión con referencias. Si Laje va a hacer una afirmación contraria al consenso científico, un artículo de tan baja calidad como referencia en el tema no le sirve de nada más que como técnica retórica para convencer a la gente que no se va a tomar el trabajo de chequear si el artículo es serio, si tiene críticas, si cumple estándares académicos, si fue relevante y citado, etc. El artículo ni cumple estándares académicos, ni fue citado como referencia conclusiva en artículos académicos serios, ni influyó en el consenso de instituciones científicas o médicas serias. Sí, fue bien recibido por think tanks conservadores que veían en él la confirmación de sus creencias previas. El artículo parece tener además serios conflictos de intereses. Este fue auspiciado por el EPPC, el think tank de conservadores cristianos que fundó la revista New Atlantis, donde fue publicado. Al ser los dos autores de la Universidad Johns Hopkins, se despertó un fuerte rechazo dentro de la institución hacia el informe. Académicos como Chris Bayred, Robert Bloom y Tonya Putit y otros miembros de la institución escribieron un artículo de opinión en Baltimore Sun en el que rechazaron el informe ya que era contrario al consenso científico sobre el tema. No solo no fue publicado bajo una supervisión por pares, sino que fue duramente criticado por sus pares. Este dejaba de lado estudios y revisiones importantes. Deja de lado, por ejemplo, en la primera parte de su informe, que es sobre orientación sexual, el estudio de 2016 sobre los factores biológicos de la homosexualidad de Bailey, probablemente porque este era muy nuevo o no se había publicado ya que el informe es del mismo año. Este mismo estudio de Bailey, titulado Orientación sexual, controversia y ciencia, afirma que hay considerablemente más evidencia que apoya las causas no sociales de la orientación sexual que las causas sociales. En la parte sobre identidad de género, The New Atlantis nombra un estudio sobre funcionalidad y dice: los resultados fueron variados y mixtos entre los grupos para los distintos olores. Estaban evaluando las respuestas a esteroides olorosos. Sin embargo, el estudio al que el informe refiere dice: estos datos sugieren un patrón de activación alejado del sexo biológico ocupando una posición intermedia con características predominantemente femeninas. En cambio, los datos implican que la transexualidad puede asociarse con respuestas fisiológicas atípicas del sexo en circuitos hipotalámicos específicos, posiblemente como consecuencia de una variante de diferenciación neuronal. El estudio es de Berglund y otros, publicado en 2007.
El informe de The New Atlantis menciona constantemente que faltan más estudios, pero esto puede decirse básicamente de todo. Siempre uno puede sugerir más y mejores estudios porque en definitiva siempre el conocimiento es limitado y perfectible. En su video, Laje miente al decir que para concluir que la transexualidad no tiene bases biológicas, el informe revisó más de 500 estudios. Si uno revisa las fuentes en el informe sobre identidad de género, son 97, y si no contamos los evidence, rondan alrededor de las 60 citas. Y eso que hay citas que contienen, por ejemplo, páginas de Facebook y libros de autores como Simone de Beauvoir y Judith Butler. En ningún momento se afirma en el informe que se revisaron 500 estudios para concluir lo que dice sobre la identidad de género. Laje parece confiar mucho en una publicación aislada que ni siquiera proviene de una revista académica de prestigio, aunque intenta disfrazarla como si lo fuera. Buscando en publicaciones aisladas de bajo nivel, uno puede encontrar confirmación a básicamente cualquier creencia pseudocientífica que pueda tener. Sobre esto recomiendo mucho el libro Bad Science de Ben Goldacre, que muestra los mecanismos por los que se puede publicar estudios basura y cómo poder identificarlos. Por ejemplo, es fácil encontrar una buena cantidad de estudios basura que prueban que la homeopatía funciona, pero tienen serios errores metodológicos y nunca pasarían por una estricta revisión por pares. El hecho de que no cite evidencia de primer nivel, como ser revisiones sistemáticas publicadas en revistas como Nature, o muestra su sesgo de confirmación o que la investigación sinceramente no le interesa. Probablemente le interese mucho más la propaganda. Si se busca una revisión seria de la literatura sobre las bases psicobiológicas de la transexualidad, puede verse el libro de Bevan, La psicobiología de la transexualidad y el transgenerismo, una revisión basada en evidencia científica. Dejaré el link de descarga en las fuentes del video. Este video de Laje es del 2019 y el informe de The New Atlantis que cita es del 2016. En 2018 se publicó el paper Bases moleculares de la disforia de género, interacción entre los receptores de andrógenos y estrógenos, cuya conclusión está claramente a favor de las bases biológicas de la condición transgénero. Este sí está publicado en una editorial de prestigio como es Elsevier, una de las más prestigiosas editoriales de medicina del mundo. No solo el artículo que citó es malo, sino que Laje estaba desactualizado o probablemente intencionalmente desactualizado. Y si hablamos de actualidad, en enero del 2020, es decir, hace muy poco, se publicó en un journal de conducta sexual un paper sobre el rol hormonal en la disforia que incluye un análisis y un metaanálisis. Este concluye que hay una clara relación entre los niveles de testosterona prenatal y la disforia de género. Es curioso que como muestra se utilizaron transgéneros iraníes. Siguiendo las ideas conservadoras como las de Laje, deberíamos concluir que la ideología de género también impactó en el mundo árabe. Pero no nos adelantemos, que veremos más adelante cómo esta evidencia refuerza hipótesis ya comprobadas en estudios previos y cuáles serían las explicaciones causales, es decir, los mecanismos. The New Atlantis cita un artículo de The Guardian que cuenta la historia del arrepentimiento de una persona transexual. Al leer el artículo completo encontramos esto. Poco después de su primer cambio de sexo, se unió a una iglesia evangélica y se convenció de que su operación era pecaminosa. Ella dejó de tomar estrógenos y se le recetó testosterona. Sin palabras. En este video, Laje opina sobre la operación de reasignación de sexo. Pongo otro caso, en Argentina, si yo tengo un problema dental, por ejemplo, no sé, tengo un problema con una muela, quiero ir a un odontólogo, bueno, yo tengo que estar juntando mis, digamos, ahorros para poder pagarle lo que cuesta la consulta y todo lo que él tenga que hacer con mi boca. Ahora bien, si yo digo, yo no soy Agustín, yo soy Agustina, voy al Estado, firmo un par de formas, me dan mis hormonas, ¿para qué? Para que no me crezca la barba, para que se me afine la voz, y si yo quiero también me financian el mal llamado cambio de sexo, que es que me rebanen los genitales. Y eso le llaman inclusión, a pesar de que el tipo que tiene que ir al odontólogo tiene que pagar su odontólogo y pagarle la cirugía al otro a través de sus impuestos. Lo primero que llama la atención de esto es que Laje habla como si en los hospitales públicos de Argentina no existieran las salas de odontología o como si no existieran en Argentina los hospitales odontológicos públicos. Decir que la operación de reasignación de sexo es rebanar genitales es básicamente no decir nada. Según esa lógica, una apendicectomía es rebanar el intestino. ¿Por qué Laje no considera la operación de reasignación de sexo como auténtica? ¿Porque los genitales pierden su funcionalidad reproductiva quizás? Según ese criterio, las mujeres estériles no tendrían sexo femenino. ¿No es una auténtica reasignación de sexo porque no es una auténtica vulva, sino una construcción? Ese pensamiento es tan básico como decir que una persona que se sometió a una reconstrucción de rostro, por ejemplo porque le atacó un oso, no tiene auténticamente rostro. La cuestión es que según la evidencia disponible, la operación de reasignación de sexo es efectiva para mejorar la calidad de vida de las personas transgéneros. Evaluar una operación sin tener en cuenta la evidencia disponible sobre su efectividad, decir despectivamente que es rebanar cuando una enorme cantidad de operaciones consisten precisamente en extirpar partes del cuerpo, es analizar sensacionalista y superficialmente un tema médico y delicado con suma irresponsabilidad. Y esta irresponsabilidad es recurrente en la propaganda ideológica de Agustín Laje. El manual médico MSD es claro en esto, cito: en los estudios de seguimiento, esta cirugía ha ayudado a determinados transexuales a vivir más felices y a llevar una vida más productiva y, por lo tanto, está justificada en aquellos casos muy motivados y correctamente evaluados y tratados que hayan vivido plenamente durante al menos un año en el rol del sexo contrario.
Pasemos a analizar el video Agustín Laje dialoga con joven arrepentido de su pasado trans. Este video es un excelente muestrario de errores de comprensión sobre la condición transgénero. Si no me equivoco, la primera vez que vi este video fue en la cuenta oficial de Agustín Laje. Sin embargo, a día de hoy parece que fue borrado y lo conseguí gracias a que fue resubido por la cuenta El Patriota. Al comenzar, Laje nos asusta sobre los efectos de la transexualidad en niños. Estamos asistiendo a momentos donde la prensa está lanzando una campaña muy fuerte para la promoción de la niñez trans. Hace algunos años ya, por ejemplo, vimos en National Geographic una portada con un niño trans de unos 9 o 10 años bajo el título La revolución del género, lo cual nos llamaba a interrogarnos si estábamos viviendo la revolución del género o si estábamos viviendo en todo caso la revolución de adultos pervertidos que pervierten la infancia de los niños. Al margen de eso, también hemos visto informes como el de PPT donde se celebraba la elección de los niños de, entre comillas, cambiar su sexo por otro que no se corresponde con su naturaleza biológica. Ahora bien, lo que no se ve en la televisión y los grandes medios de comunicación es qué ocurre cuando estos niños o estos jóvenes se dan cuenta que en verdad no eran lo que creían ser y deben empezar un proceso de reconversión a través del cual buscan volver a su identidad original. En este video voy a estar hablando justamente con un caso de estos, que vos no lo vas a ver ni en PPT, ni en ningún otro programa de la televisión, no lo vas a leer en el diario, no lo vas a escuchar en la radio, pero para eso existen las redes sociales, para eso existe YouTube, así que en este video vamos a estar hablando con Diego sobre su historia. Si bien las personas con disforia de género pueden y suelen presentar síntomas alrededor de los 4 años de edad, como puede leerse en el DSM-5, lo cierto es que los tratamientos de transición no son recomendados en niños. Para los expertos y las guías de intervención, la transición se recomienda en mayores luego de que expertos analicen el caso, desechen posibles diagnósticos como esquizofrenia, ya que ciertos síntomas de otras psicopatologías pueden influir en la identidad de género, y evalúen el mejor medio de transición. El hecho de que los síntomas de la disforia de género aparezcan a los 4 años de edad va contra la idea de Agustín Laje de que la transexualidad o el transgenerismo es algo cultural, ya que sería muy difícil adoctrinar a niños de 4 años en ideología de género. Al menos yo dudo de que un niño de 4 años entienda a Butler o de Beauvoir. Los tratamientos hormonales para la transición transexual no se recomiendan en niños y menos las cirugías. En general, la gente confunde tratamiento hormonal con bloqueadores de pubertad, que es otra cosa. Se dice que faltan estudios sobre el uso de bloqueadores y que se sospecha de efectos adversos, pero esto puede decirse sobre buena cantidad de otros medicamentos como ser los antidepresivos, por ejemplo. En general, es recomendado aumentar el estudio sobre efectos a largo plazo y efectos adversos, pero el consenso por ahora es que los bloqueadores funcionan. ¿Y para qué funcionan? Bueno, pausar la pubertad permite a una persona joven con disforia de género más tiempo para considerar sus opciones, sin tener que pasar por la angustia adicional de que su cuerpo cambie de una manera indeseada. Hasta lo que se sabe, el tratamiento con bloqueadores a edad apropiada y según las indicaciones es completamente reversible. Así se concluye, por ejemplo, en el paper Pros y Contras de los tratamientos hormonales desde el punto de vista de la endocrinología pediátrica, publicado en un journal de endocrinología pediátrica que además concluye su eficacia para mejorar la calidad de vida de las personas transgéneros y un ínfimo número de arrepentimientos con números que rondan el 1%. Es notable como Laje y Márquez citan tanto el DSM para decir que no existe la homofobia, cuando el sufijo fobia en esa palabra refiere en realidad a la primera acepción de la RAE, que es la de aversión, siendo que no es un término psiquiátrico ni pretende serlo, siendo que en el DSM solo figura agorafobia y la categoría de fobias específicas. Pero no se molestan en revisar las guías psiquiátricas para ver qué dicen realmente sobre los tratamientos de transición o sobre la disforia de género. En la página 505, el DSM-5 recomienda el ambiente de apoyo para ayudar a las personas con disforia de género, cuando lo que promueven estos conservadores es lo opuesto al decir que la gente transgénero es mentirosa, como hace Laje con Florencia de la B. El DSM-5 también cuenta con una breve descripción de lo que es la disforia de género, la transexualidad y la condición transgénero, que deberían revisarse para estar mínimamente al tanto del tema. El manual médico MSD no solo nos habla de las bases psicobiológicas de la identidad de género, sino que es claro con respecto al tratamiento de la disforia. Recomienda: en ciertos pacientes motivados mayores de cierta edad, generalmente 16 años o más, la terapia hormonal del otro sexo y a veces la cirugía de reasignación de sexo y otras cirugías de afirmaciones de género, con el consentimiento necesario. Aclara que la disforia debe ser tratada con psicoterapia y que las conductas de disconformidad de género, por ejemplo, vestirse como el sexo opuesto, no requiere tratamiento si se produce sin una angustia psicológica o un deterioro funcional concurrente. Esta conducta no se considera un trastorno. Cuando amerita tratamiento, este está destinado a ayudar a los pacientes a adaptarse y no a disuadirlos sobre su identidad. Los intentos de alterar la identidad de género en los adultos no han demostrado eficacia y actualmente se considera poco ético.
Si uno va al documento de consenso publicado en el Sevier por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición titulado Guías de Práctica Clínica para la Valoración y Tratamiento de la Transexualidad, se puede leer al comienzo, cito, el tratamiento de la discordancia en la identidad de género basado en la combinación de terapia hormonal y habitualmente una combinación de intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual asociadas a una valoración y soporte psicológico adecuado conllevan excelentes resultados con una tasa de éxito definido como satisfacción personal tras el proceso superior al 90% y unas tasas de arrepentimiento muy bajas, del 0,5 al 3%. Los factores que predicen el mal pronóstico y el arrepentimiento tras la realización de cambios irreversibles son la pérdida de apoyo familiar y social, la inestabilidad personal, los trastornos de personalidad, la presencia de trastornos psicóticos y la aparición de eventos traumáticos como las complicaciones quirúrgicas, rupturas emocionales y pérdidas de trabajo. Sin embargo, Laje nos asusta con el caso anecdótico de un joven trans arrepentido. Y a la edad de 12 años, por 2 años consecutivos, sufro en silencio, sin que mi familia supiera, abusos. Por una persona del sexo masculino. Y este abuso hizo en mí que yo creara en mi cabeza un patrón, un estereotipo de que mis relaciones iban a seguir siendo así. Sí. O sea, en mi cabeza fue, ya estuviste con un hombre, la dignidad como hombre la has perdido, Sí. hablando en términos vulgares, digamos. Sí. Entonces jamás vas a poder estar con una mujer, no te vas a poder casar con una mujer, no vas a poder tener hijos, no vas a poder tener tu familia. Por unos cuantos años empecé a tener relaciones con chicos, a salir con chicos. A partir de los 12 años más o menos. De los 13, ya Ok. 13, 14, empecé a tener esa relación. Soy del interior del país, soy uruguayo, soy del interior del país, me vine a la capital a estudiar y empecé a estudiar teatro, empecé a salir a la noche, empecé a salir a los boliches gay. Sí. Y también empecé a militar en lo que es los colectivos LGBT, por los derechos de los homosexuales. Sí. Te diría que en ese tiempo una lucha muy distinta a la que hoy se está tratando se da. ¿Pensás que antes tenía más legitimidad? Antes se luchaba por la igualdad del derecho, no la superposición del derecho. Claro, te entiendo. Porque ahora mi derecho está más elevado que el tuyo. Sí. Bueno, en ese tiempo empecé a hacer teatro y alguien me propone un día empezar a vestirme de mujer, porque garpa, ¿Qué edad tenías? tenía 18, ya era mayor. Dice, mirá, Diego, muy bien lo que haces en el teatro, pero mirá, no te está dando un peso, acá en Uruguay no se vive de eso, podrías empezar a vestirte de mujer, empezar a hacer café concept, una pavada. Y me copó la idea, accedí y un día empecé a probarme una peluca, después unos tacos, y al principio era todo como eso, teatro, nada más que teatro. Sigo con el tema de la actuación, hasta que después empecé a ver que tampoco me estaba dando, y dije, vamos a probar a seguir un paso más adelante, y empecé a asesorarme lo que era la armonización, y ya empezar a dejarme un poco más el vestido, la peluca, los O tacos. sea, durante el día, fuera de lo que era tu actividad profesional. Exacto, yo me voy de Uruguay, me voy a Buenos Aires, Argentina, y ahí empiezo a armonizarme. 4 meses. ¿Cómo adquirís las hormonas? Compraba en la farmacia. ¿La farmacia? ¿Eso se vende bajo receta o...? No, anticonceptivo de las chicas Sí. que vienen en una cápsula y me lo inyectaba sin prescripción, lo hacía totalmente clandestinamente. Eso es información que te había dado gente... Gente que se movía en el lobby, en Ok. ese ambiente. Ok. No quiere decir que la armonización de hoy en día sea así. Estoy hablando de lo que yo hice, ¿no? Sí. Es un testimonio. Sí. Y me pasó que un día, a todo esto paralelamente, empecé con el consumo de drogas. ¿Qué pasa? No quiero generalizar que todos los homosexuales, que todo el colectivo LGTB se droga. Ok. Pero hay una mayoría notoria. Y a mí que no vengan a decirme que lo hago de discriminador, ni de fascista, ni homofóbico, mucho menos. Vos estuviste ahí adentro, Yo estoy básicamente. adentro, yo lo vi. Discúlpame, ¿y qué tipo de drogas? Bueno, yo empecé a consumir marihuana y después consumí cocaína. Empecé a drogarme, al principio era 1 gramo de cocaína por fin de semana, me daba para aguantar, y después llegué a consumir 15 gramos de cocaína por día. Esto cuando, digamos, la hormonización ya estaba en curso, ¿fue previo a la hormonización? Fue Ok. previo, durante y después. Ok. Estoy en Argentina y ahí tengo muchos ataques de sobredosis, mezclado con el tema de las hormonas, me hizo muy mal y decido venirme a Uruguay. Comienzo en Uruguay un proceso de rehabilitación, hasta que, bueno, encuentro una organización que me ayudó, donde pude rehabilitarme, y ahí empiezo a plantearme, ¿quién soy yo? Que realmente me sentía un vacío, no me sentía pleno. ¿Habías cambiado tu nombre? No llegué, estuve a punto, ¿Habías pensado en algún nombre? había pensado. Sí. Ah. Entonces, Y, perdón, ¿y tus amigos, digamos, cómo te hablaban? ¿Con tu nombre actual? ¿O ya ellos por lo menos utilizaban algún nombre de fantasía? no utilizaban nombre de fantasía, pero se referían a mí con términos femeninos. Con términos femeninos. Entonces estoy acá en Uruguay y empiezo a plantearme quién realmente soy, qué fue lo que pasó conmigo, por qué yo soy así. Y ahí empiezo a entender, y esto es paralelo, que realmente no era mi función ser lo que yo pensaba que era.
Este caso no permite sacar conclusiones generales sobre la condición transgénero. El testimonio de Diego Torres no sirve de nada si no fue evaluado psicológicamente durante su transición. El gusto por transvestirse no es suficiente para evaluar la identidad de género y menos cuando es tan tardío, siendo que los síntomas de la condición transgénero suelen aparecer en la infancia según las guías. Su tratamiento hormonal consistió en inyectarse sin ningún tipo de receta ni control anticonceptivos. Admite haber abusado de las drogas previo, durante y después de la supuesta transición, por lo que hay más factores en juego que contaminan el caso. Disforia de género es la sensación de incomodidad de alguna forma que una persona tiene respecto de su naturaleza biológica, y por eso se da esta idea de, bueno, me siento una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, o me siento siendo hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, y eso obviamente genera mucha ansiedad, muchos problemas de todo tipo. Ahora bien, los que alientan desde los medios de comunicación todo esto, piensan que la hormonización es una panacea, ¿no? Es, bueno, listo, te hormonizamos, te mentimos que te hemos cambiado el sexo, a pesar de que hasta la última célula de tu cuerpo va a seguir gritando que no sos una mujer. Y con eso vas a estar sumamente feliz y contento porque por fin vas a poder ser una chica. Para mí esto es sumamente perverso contra las personas, es un ataque directo contra las personas que sufren de disforia de género. ¿Vos sentiste la disforia de género en el sentido de, bueno, quizás yo sea una chica encerrada en el cuerpo de un hombre y por eso tengo que hormonizarme? No, porque siempre entendí que iba a llegar un momento en mi vida que me iba a tener que hacer un examen de próstata. O sea, dentro tuyo sabías que el sexo no se podía cambiar. Por supuesto. Quería hacer justamente eso, la exageración del sexo femenino. Drag queen. Drag queen. Ujú. Quería hacer eso, pero yo sabía. ¿Y con qué objetivo? El objetivo era pensar que llenaba otros vacíos, pensar que con eso iba a complacer el vacío que tenía en mi vida, la soledad, Cuando Laje describe anticientíficamente la disforia de género, su invitado niega haber sentido disforia y afirma haberse sentido más cercano a un drag queen, que es completamente otra cosa. Entonces, ¿a qué va todo este caso? La divulgación de este caso solo sirve para confundir a las personas sobre las cuestiones psicológicas, médicas y psiquiátricas de la condición transgénero. Confundir a la gente en estos temas es muy fácil porque casi nadie sabe nada de esto. Incluso entre los expertos es raro encontrar gente al día en cuanto a la evidencia científica sobre esta condición. La divulgación científica sobre esto también se queda corta y los mejores libros ni siquiera están traducidos. Desinformar sobre estos temas delicados es muy fácil, pero divulgar ciencia correctamente para eliminar los mitos anti o pseudocientíficos instalados por la propaganda conservadora es muy difícil. El tema de la hormonización se ha vendido como, insisto, como algo sumamente feliz, la solución a la problemática de la disforia de género, pero los expertos y los científicos aseguran que hormonizarse no es una práctica sana, cuando además sabemos que la identidad sexual no se termina de estabilizar sino hasta los 17 o 18 años, tanto así que más del 80% de los niños que se hormonizan por disforia de género, llegada a esa edad, se arrepienten. Imagínate, vos con 4 meses de hormonas, estás haciéndote estudios por estas razones. Imagínate niños que durante muchos años se han sometido a estos procesos químicos invasivos. Por eso es que la Asociación Americana de Pediatría está considerando la hormonización en niños con estos objetivos trans, digamos, como abuso sexual infantil. Laje sostiene que la Asociación Americana de Pediatría considera la hormonización trans en niños como abuso sexual infantil. Esto es completamente errado. No hay una Asociación Americana de Pediatría, sino una Academia Americana de Pediatría. Si uno busca, no va a encontrar dicha declaración. Dejaré los informes de la AAP en las fuentes para que vean ustedes mismos cómo Laje se dispara al pie, citando una asociación que sostiene lo opuesto a lo que dice a lo largo del video. Sobre el tratamiento con bloqueadores de la pubertad, el informe Garantizar la atención integral y el apoyo para niños y adolescentes transgénero y con diversidad de género de la AAP dice: a menudo, la supresión de la pubertad crea una oportunidad para reducir la angustia que puede ocurrir con el desarrollo de características sexuales secundarias y permitir la atención de afirmación de género, incluido el apoyo de salud mental para el adolescente y la familia. Reduce la necesidad de una cirugía posterior porque se evitan los cambios físicos que de otro modo serían irreversibles. Los datos disponibles revelan que la supresión puberal en niños que se identifican como TGD, transgénero o género diverso, generalmente conduce a un mejor funcionamiento psicológico en la adolescencia y la edad adulta. El abstract dice: en esta declaración de política revisamos conceptos y desafíos relevantes y brindamos sugerencias para proveedores pediátricos que se centran en promover la salud y el desarrollo positivo de los jóvenes que se identifican como transgénero o género diverso, mientras eliminan la discriminación y el estigma. Si vemos el paper Tratamiento hormonal en gente con disforia de género, una revisión sistemática de la Academia Americana de Pediatría, vemos que en ningún momento cataloga el tratamiento hormonal como abuso infantil. Lo que sugiere es que si bien la evidencia muestra mejora psicológica, esta es en sí misma insuficiente para tratar la disforia y que faltan aún más y mejores estudios de efectos a largo plazo. Téngase en cuenta que dicho estudio es del 2013. Esta academia solamente comparte el consenso científico sobre el tema que Laje se empeña en rechazar.
Laje seguro se quiso referir al Colegio Americano de Pediatras, un lobby conservador cristiano de carácter anticientífico. Consta de apenas 500 miembros, mientras que la Academia Americana de Pediatría cuenta con 64.000, siendo esta realmente la institución de peso médico. Veamos cómo otra importante institución de psiquiatría pediátrica aconseja lo opuesto a lo que dice Agustín Laje. Citaré a continuación la declaración de la AACAP en respuesta a los esfuerzos para prohibir la atención basada en la evidencia para jóvenes, transgénero y de género diverso. La AACAP es la Academia Americana Psiquiátrica del Niño y el Adolescente. Esta dice, cito: las variaciones en la expresión de género representan dimensiones normales y esperadas del desarrollo humano. No se consideran patológicos. La promoción de la salud para todos los jóvenes fomenta la exploración abierta de todos los problemas de identidad, incluida la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género de acuerdo con las pautas prácticas reconocidas. La investigación demuestra consistentemente que los jóvenes con diversidad de género que reciben apoyo para vivir y/o explorar el rol de género que es consistente con su identidad de género tienen mejores resultados de salud mental que aquellos que no lo son. La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, la AACAP por sus siglas en inglés, apoya el uso de atención clínica basada en evidencia actual con menores. La AACAP se opone firmemente a cualquier esfuerzo legal, legislativo y de otro tipo para bloquear el acceso a estas intervenciones reconocidas. Se ha demostrado que bloquear el acceso a la atención oportuna aumenta el riesgo de los jóvenes de ideas suicidas y otros resultados negativos de salud mental. De conformidad con la política de la AACAP contra la terapia de conversión, la AACAP recomienda que los jóvenes y sus familias formulen un plan de tratamiento individualizado con su médico que aborde las necesidades únicas de salud mental de los jóvenes bajo la premisa de que todas las identidades y expresiones de género no son inherentemente patológicas. Termino la cita. Ante el consenso científico claro, los conservadores apelan a la estrategia típica de las pseudociencias, apelar a la conspiración. Así como para los homópatas toda la evidencia contraria a la homeopatía es pagada por la farmacia, o así como para los antitransgénicos toda la evidencia a favor de la seguridad de los transgénicos es pagada por Monsanto, para los conservadores anticientíficos todo el consenso científico y médico y toda la evidencia publicada en journals de calidad fue financiada por el lobby LGTB. A la vez, estos afirman que los homosexuales, trans o desviados, como les dicen, son una minoría. Es notable como un supuesto lobby de minorías ínfimas puede tener el poder de comprar y forzar todo el consenso científico, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la APA, desde todos los manuales médicos hasta los journals. Cuando un lobby hace presión, esto se suele manifestar en publicaciones de baja calidad sin peso académico como el informe de Teneo Atlantis o en grupos de presión pseudocientífica minoritarios como el Colegio Americano de Pediatras. El comprobable lobby conservador y religioso es un buen ejemplo de cómo actúan realmente los grupos de presión. Estos rara vez pueden comprar todo el consenso científico, se limitan a trabajar bajo la propaganda marginal. Cuando Nicolás Márquez y Agustín Laje rechazan el consenso científico apelando a conspiraciones que no pueden demostrar o que intentan probar con mentiras y exageraciones, y sobre todo con muchísimas fake news, simplemente hacen negacionismo al igual que la gente que niega el holocausto nazi o la gente que niega el alunizaje. Como conclusión, cuando Agustín Laje habla sobre el transgenerismo y la transexualidad, suele apelar a palabras como evidencia científica, ciencias, naturaleza, etc. Pero su discurso deja ver sobrados errores y falsedades científicas y muestra cómo su cientificismo es puramente retórico. A la vez que critica el constructivismo sociologista de género, mal llamándolo ideología de género, tiene la falsa idea del fenómeno transgénero como algo meramente subjetivo, enmarcado en lo cultural o en una especie de moda quizás, y rechaza implícita y o explícitamente el consenso sobre las bases biológicas de la condición transgénero. Que la condición transgénero tenga bases biológicas va de hecho contra la idea de que todo lo relacionado al género es independiente de la biología. Laje tiene razón en la trivialidad de que el género y la biología interactúan, y de hecho, la relación entre lo biológico y el género sustenta, según el consenso científico, la condición transgénero. Esta tiene factores genéticos, epigenéticos, neuronales y culturales que interactúan, ya que la identidad de género no es algo que dependa del libre albedrío, sino de la compleja interacción entre factores biológicos y culturales. La comprensión del transgenerismo va en verdad contra la idea de que el género es algo solamente cultural y es en parte prueba de lo contrario. El culturalismo radical queda sin herramientas epistemológicas para explicar los hallazgos empíricos sobre el transgenerismo, cayendo en este punto en los mismos errores y confusiones de Laje. Las perspectivas negacionistas de los factores psicobiológicos no pueden explicar cómo condiciones transgénero se dan en múltiples culturas, como por ejemplo en los llamados 12 espíritus o verdache de los pueblos amerindios de América del Norte o las mujeres con corazón de hombre de las tribus Piegan.
ni por qué el transgenerismo puede rastrearse en diversos puntos históricos muy atrás en el pasado. Para el periodo prehistórico se pueden encontrar en el arte representaciones de figuras andróginas. Para la Edad de Bronce, la excavación de una tumba en Praga donde se baraja la hipótesis de un entierro a una persona transgénero. Tanto para Grecia como para Roma antigua se encuentran referencias a intersexuales y transgéneros. Se puede encontrar como primer caso de una persona con disforia de género más o menos bien documentado al emperador romano Heliogábalo del siglo III. Hay quienes consideran que un poema judío del siglo XIV de un autor conocido como Maestro Calo describía la disforia de género. También hay en el siglo XIV registro de trabajo sexual transgénero. Ya que en el pasado se carecía de buenas guías diagnósticas y de precisión en la comprensión de cuestiones como el género, la sexualidad y la identidad de género, para analizar estos casos hay que manejar cierta cautela. Probablemente no podamos diagnosticar con disforia de género con precisión a Calo o Heliogábalo, pero sin duda podemos afirmar que la disconformidad de género es rastreable en diversos puntos históricos y hay buena cantidad de material académico al respecto. Tampoco las posturas constructivistas, entre ellas la del Age, pueden explicar las investigaciones biológicas sobre el transgenerismo. No parecen poder explicar por qué los estudios con gemelos de Bevan, Helen y Diamond concluyen que la condición transgénero parece depender moderadamente de factores heredables. Heilens, en un estudio del 2012, hizo una revisión de casos de estudio y encontró 39% de concordancia en hermanos monocigóticos para cualquier forma de transgenerismo. No parecen tampoco poder explicar los estudios biométricos. En los últimos 20 años se ha descubierto que los hombres transexuales parecen tener diferente medida de dientes. Pueden revisar en las fuentes el estudio de Antouszewski y otros de 1998. Su promedio cae entre medio de los promedios de mujeres y hombres típicos, lo que sugiere una base genética para el transexualismo. Esto se concluye en otro estudio de Antouszewski del 2009. Szitek y otros, en un estudio del 2012, encontraron una diferencia en transexuales en dirección hacia el género con el que se identifican en la biométrica de características de la pelvis. Hay otros estudios biométricos sobre los dedos de las manos que apuntan a que el transgenerismo tiene base genética, como los de Wallen y Gisause. Se sabe que aquellas personas con insensibilidad completa a los andrógenos no solo desarrollan un cuerpo femenino, sino también sexualidad y un género típicamente femenino. El hecho de que varios estudios encontraron un patrón entre los genes relacionados con los receptores de andrógenos correlacionado con el transgenerismo femenino difícilmente puede ser una casualidad. Uno de estos estudios ya lo cité en este mismo video. Los estudios epigenéticos sobre los andrógenos pueden explicar también cómo hay animales que manifiestan una conducta sexual invertida. La tendencia a usar la mano izquierda suele estar asociada a factores genéticos y epigenéticos. Los investigadores ya habían sugerido que esto podría tener factores compartidos con el transgenerismo, ya que los transexuales son menos diestros que otras personas. Esto parece ser porque el mayor uso de la mano izquierda está asociado, aunque sea parcialmente, con los genes que codifican los receptores de andrógenos. Según concluye un metaanálisis de Blanchard del 2018, aquellos que son transgénero tienen una proporción mayor de hermanos mayores comparado con los que son cisgénero. Es decir, que el efecto de los hermanos mayores incrementaría las chances de homosexualidad y también las de transgenerismo. Hay mucha evidencia que apunta a la existencia de cerebros transgéneros, es decir, cerebros con características feminizadas o masculinizadas en áreas específicas que son relevantes, conformando un fenotipo distinto de los cerebros de hombres y mujeres cisgénero. Sobre esto hay muchos estudios en áreas como el hipotálamo y el cuerpo calloso. Emory y otros en 1991 encontraron diferencias en el tamaño del cuerpo calloso en transexuales. Y más tarde, Yakota, Kawamura y Kamella en 2005 encontraron que las personas transexuales tenían un cuerpo calloso con la forma del género con el que se identificaban. Schoening y otros en 2010 realizaron los primeros experimentos involucrando mujeres transexuales y encontraron diferencias en la corteza cerebral, la capa externa del cerebro involucrada en funciones superiores. Se compararon 3 grupos en una tarea de rotación mental para la activación. Ambos grupos transexuales, con y sin tratamiento de hormonas, mostraron una mayor activación de las regiones occipitales y una menor activación de la corteza parietal izquierda en comparación con el grupo de control masculino. Gillimon y otros en 2016 han hecho una revisión de la literatura científica y concluyen que las personas transgénero tienen su propio fenotipo cerebral con áreas relevantes masculinizadas o feminizadas, especialmente en el hemisferio derecho. Con todo esto, parece quedar claro que la transexualidad no es una mera decisión subjetiva influenciada por la conspiración de la ideología de género. Queda claro como el trabajo de Agustín Laje no es para nada parecido a la divulgación científica, sino más bien a la propaganda ideológica. Y una propaganda ideológica, además, sustentada en clara pseudociencia.
Si la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de la naturaleza y la explican únicamente por la cultura, según su propia definición, Laje es un ideólogo de género. Por último, estudios como los de Olson y otros publicados en 2016 y los de De Vries y otros publicados en 2014 muestran que acompañados de asistencia profesional y apoyo familiar y también viviendo en sociedades más abiertas culturalmente, las personas trans logran ponerse a la par de la población o incluso marcar mejor en estadísticas como estudios universitarios. Los conservadores no colaboran en esto porque no les interesa la calidad de vida de las personas transgénero, al menos parece que no más que su derecho a discriminarlos y ofenderlos. Dejo ahora con la entrevista a Micaela Laurito. Bueno, para hablar de la condición transgénero y la transexualidad, un concepto base es el de identidad de género. Mucha gente, principalmente conservadores, consideran que el término identidad de género es ideológico y no científico. ¿Es correcto esto? Bueno, el término ideología de género, o sea, como lo usa Laje, como lo usa Márquez, alude a que la identidad de género pertenece únicamente a una construcción social, ¿no? O sea, algo que critican ellos es, por ejemplo, una frase de Simone de Beauvoir muy conocida, que es: una no nace mujer, sino que llega a serlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desprenden todo su discurso, en el cual critican, digamos, de esta manera, digamos, aluden a que hay una imposición, ¿no? Como que viene una nueva agenda que quiere básicamente imponer la homosexualidad y la transexualidad como si esto fuera algo cultural, como simplemente no dejan de lado lo que tiene que ver con los factores biológicos, genéticos, epigenéticos. Es decir, para la ideología conservadora, todo lo que tiene que ver con la heterosexualidad y la normativa cisgénero es algo biológico. Ahora, cuando se habla de homosexualidad y de transexualidad, parece que ahí la biología no juega ningún papel, es toda una construcción cultural de una nueva agenda que se viene a imponer, lo cual encima también hay bastante como evidencia en términos de historia, ¿no? De que la transexualidad y la homosexualidad no es una nueva agenda, algo que se viene a imponer a partir de la educación sexual integral que quieren, digamos, ver a nuestros hijos, ¿no? Sino que data hace un montón de tiempo, lo cual, por lo menos, a partir de ahí podemos decir que eso es una falacia, de que es una nueva agenda, sino que ya viene, digamos, hace un montón de tiempo la condición de la transexualidad y la homosexualidad, pero también que hay factores genéticos, epigenéticos y hormonales. Hay bastante evidencia de que la condición transgénero tiene que ver con eso, ¿no? Algo que ellos suelen decir es, bueno, son hombres que se sienten mujeres, o mujeres que se sienten hombres. Y eso tampoco es así, no es que la persona se siente, sino que es, o sea, es hombre o es mujer. El tema es que hay que empezar a enseñar que, bueno, que hay niños con pene, niños con vulva, niñas con vulva y niñas con pene, ¿no? O sea, algo que en torno a lo que podemos decir en torno a la biología es que hay 3 tipos de sexo, si se quiere. Uno es el sexo cromosómico, el sexo gonadal, que tiene que ver con el desarrollo de los testículos y la testosterona y los ovarios y los estrógenos, y el sexo cerebral. Se desarrolla en distintos momentos del embarazo. El desarrollo del sexo gonadal se da en el trimestre del embarazo, y el sexo cerebral, la diferenciación cerebral, que está relacionada con los niveles de testosterona y de estrógeno, se da más adelante. Entonces, lo que puede pasar es que sufran cursos diferentes. Y entonces puede haber una expresión gonadal que alude a ser un macho, mientras que el sexo cerebral puede estar feminizado, o sea, puede tener mayor cantidad de estrógenos, y ahí ya, bueno, esto no lo digo yo, sino que hay estudios que lo muestran, ¿no? Como la identidad de género, más bien, en lugar de pensar una dicotomía sexo biológico, género cultural, más bien es género, la identidad de género, si tenemos en cuenta esta diferenciación de los 3 tipos de sexo, podemos decir que la identidad de género claramente tiene un factor biológico
que ellos están dejando de lado. Sí. Y hay autores que plantean que hay que pensar sexo y género no como interruptores, sino como diales, porque Como es dial. una cuestión gradual. Vos mencionaste el tema de las dicotomías y también incluso para los cromosomas hay casos donde no se da exactamente XX o XY, sino XXY o XY. Sí. Bueno, hay varias variaciones que son muy interesantes. Me acordé Sí. porque mencionaste lo de la educación sexual integral. ¿Considerás que el plan de la ESI es constructivista, sociologista, por nombrar un mito también conservador que dicen que la ideología de género, como ellos la entienden, está dentro del plan de la ESI? No, simplemente lo que viene a hacer la educación sexual integral es mostrar, ¿no?, esto que ya estaba dado, digamos, que ya está en la naturaleza. ¿Qué nos dice el consenso científico sobre la etiología de la condición transgénero? Es decir, sobre los factores que la causan y sus mecanismos. Bueno, hay algunos estudios que muestran, bueno, esto que yo te decía, ¿no?, la diferencia entre el sexo gonadal y el sexo cerebral, ¿no?, que se dan en distintos momentos del desarrollo y que pueden tener diferencias, ¿no? Después también hay estudios que muestran la heredabilidad de la condición transgénero, ¿no? O ciertas estructuras, por ejemplo, estructuras que están más desarrolladas en lo que vienen a ser los hombres, ¿sí? Como el núcleo del lecho de la estrella terminal, es una estructura del cerebro que es más densa en los hombres y que se vio que en los hombres trans tiene la misma densidad, ¿no? Como que es una estructura que sirve para diferenciar los cerebros, y bueno, en los hombres trans es más densa. Así que sí, hay evidencia en torno a que se relaciona con factores genéticos, epigenéticos y hormonales. También, digamos, otros estudios muestran que los hombres trans tal vez estuvieron expuestos a menos niveles de estrógenos, ¿no? Ya sea porque el feto no lo absorbía o porque había menores cantidades. O sea, hay como varias, digamos, factores. Lo que sí no podemos decir como, bueno, hay una sola causa. Lo que sí parece es que más bien hay múltiples factores que están influyendo y que tiene un componente biológico importante. No es algo que uno puede enseñar. O sea, de hecho, en general, nuestra sociedad siempre enseñó la heterosexualidad y la cisnorma. Claro. Si fuese por una cuestión cultural, todas las personas serían heterosexuales, no habría personas transexuales. En ese sentido, me parece que cae un poco de maduro, ¿no? En general, lo que se suele hacer es tratar de encauzar a la persona trans a que viva de alguna manera con la categoría sexual que le asignaron al nacer. Obviamente que con la ley de identidad de género y con un montón de luchas y la gente va empezando a conocer del tema y esto está empezando a cambiar, pero en general siempre fue así. Intentar que la persona se amolde a esa categoría sexual externa que le asignaron simplemente por... ¿Eso no sería aconsejable desde el punto de vista terapéutico? No. O sea, lo aconsejable sería que la persona pueda hacer la transición, ¿no? No justamente seguir viviendo su vida como con esta categoría sexual externa, por todas las consecuencias que eso puede tener como a nivel psicológico, ¿no? Pero también, bueno, el hecho de tener la transición también, bueno, puede tener una carga para la persona psicológica por lo que decíamos, ¿no? Por el contexto cultural, que luchamos porque cambie día a día, que disminuya el estigma, la discriminación, que la sociedad empiece a tener más conocimiento. ¿Es recomendable igualmente acompañar la transición con psicoterapia? Sí, la psicoterapia podría funcionar como un factor protector, ¿no? O sea, en el hecho de realizar la transición, obviamente que si la persona cuenta con apoyo institucional, apoyo de la familia, amistades y además un recurso terapéutico, se puede pensar a la terapia como un factor protector,
dentro de todas las posibles creencias, pensamientos, sentimientos que puede vivir la persona en ese momento. Claro. ¿Y qué tipo de terapias recomendarías? ¿Terapia cognitivo-conductual, sistémica o alguna en particular? Yo recomendaría terapias basadas en evidencia. O sea, no hay como una terapia, bueno, para la transexualidad, porque no es una enfermedad, sino que sería acompañar ese proceso, ¿no? Y en ese acompañar, obviamente, recomendar siempre terapias que sean basadas en evidencia y con profesionales que tengan conocimiento, ¿no? de la condición de la transexualidad. Es difícil encontrar igual, ¿eh? Sí. Bueno, eso es uno de los temas que hay con la ley. O sea, tenemos una ley de vanguardia, pero falta todavía profesionales, desde psicólogos, médicos, médicas, docentes. Cuando se habla de esta ley, los conservadores suelen sacar casos de personas transgéneros que compiten aparentemente de forma ventajosa en deportes o casos polémicos sobre decisiones carcelarias, por ejemplo, alegando que ciertas condiciones físicas permiten injusticias o situaciones riesgosas. ¿Cómo pensás que deberían analizarse estos posibles problemas dentro de la ley de identidad de género? Es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque la situación es compleja también, ¿no? Me parece como que uno podría ver en ese caso por caso, lo que pasa y poder resolverlo. En términos de deporte, no conozco mucho de deporte, pero supongo que también debe haber diferencias hormonales, intrasexuales, ¿no? Más allá de si es una persona cisgénero o transgénero, o como las diferencias hormonales pueden estar igual. Entonces, claro, en ese caso sería analizar, me parece, desde pura opinión, porque desconozco cómo podría abordarse realmente, pero tratar de analizarlo caso por caso, y me parece que también tal vez faltan que se empiecen a dar más estas situaciones, ¿no? Y a partir de que se van resolviendo, después tal vez incluirlo en la ley. Primero ver cómo se pueden resolver, por ejemplo, las situaciones que vos decías en la cárcel, súper importante darle, por ejemplo, si es un hombre trans y tiene que ir a la cárcel de hombres, pero por ahí sufre alguna situación de abuso, de violencia, que esa persona pueda ser escuchada, y ahí tomar la decisión en conjunto con esa persona. Lo importante me parece es que sea escuchada la persona en esos casos, y a medida que se van dando y que se van resolviendo, se puede ir formulando como algún marco legal a cómo se debe actuar. Continuaré haciendo videos de este tipo, así que si les interesa no olviden apoyarme compartiendo el video y suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita. Saludos.